Chile Arte Contemporáneo presenta Sesiones Chaco, un programa inspirador en el que recorreremos el país junto con distintos científicos y artistas, compartiendo conocimientos y entendiendo sus búsquedas. Hoy, con la Universidad de las Américas, desde Santiago, presentamos Exploración y Residencias, lo humano y lo científico. Una obra de arte es mucho más que lo que se presenta frente a una audiencia. Es el resultado de un proceso, la culminación de una idea que fue mutando, que fue creciendo, que fue tomando vida propia. Los proyectos artísticos y las expediciones tienen eso en común. El viaje es tanto o más estimulante que llegar a destino, y el tiempo que le dedicamos aporta nuevas luces sobre aquello que estamos explorando. El llamado es a atreverse a dar el primer paso. Yo el anuncio de Shackleton lo conocí hace muchísimos años. En el colegio yo sabía esta historia. ¿Qué eficacia tiene hoy día este anuncio y qué respuesta puede haber? El anuncio es una invitación a una expedición que en su época buscaba conocimiento científico y sobre todo la conquista del Polo Sur, atravesar el Polo Sur. Y de ahí surge esta idea de trasladarlo a la Antártida y llevarlo a Isla Elefante. Y se me invita para representar a Chile en la Bienal de Venecia. En aquel momento yo digo sí, que encantado, pero que yo quiero ir con esta obra, digamos, con gran suma. Al Ministerio de la Cultura y sobre todo al Ministerio de Defensa también, en una encrucijada, porque era muy complejo ir a Isla Elefante. Porque Isla Elefante es un lugar donde no hay mapas de navegación. Ya te condiciona porque es el lugar más inhóspito del planeta, digamos. Y todo ese proceso fue extremadamente complejo, muy complejo. Creo que uno de los proyectos a nivel de producción más complejos que he tenido. ¿Cuál era el objetivo final? Y el objetivo final es esa fotografía, ¿no? ¿Vale? En donde realmente se instala un texto en neón, en la Antártida. Y eso facilitó que en el fondo hubiera una flexibilidad a entender que era importante instaurar este diálogo con la Antártida desde el arte contemporáneo. Obviamente, digamos, había una estrategia también de llevar eso a la Bienal de Venecia. La Bienal de Venecia es la madre de las bienales, la visibilidad que iba a tener iba a ser a nivel mundial. Todo esto aconteció. Hoy día esta pieza, bueno, las fotografías me la han pedido yo creo que de todas las partes del mundo. Y lo de Gran Sur se puso en la fachada el anuncio de Shackleton y en la entrada estaba la película con el mapa de la ruta, y eso fue un poco lo que fue la formalización de la presentación en Venecia. Uno de los sentidos de la creación artística, porque hay muchos, ¿no? También transita por esta idea de tener una ruta inexplorada, digamos, y de alguna manera dirigir esos sentidos a un objetivo, ¿no? Y que en el fondo ayudan a comprender, a entender nuestra percepción del mundo. Se entendió, ¿vale? Y mucha gente también comprendió un poco que el arte también exterioriza y manifiesta un poco a través de este ejercicio lo que es la resistencia en la creación, digamos, que es lo que yo practico y siempre pongo al límite, ¿no? El Núcleo de Lenguaje y Creación de la Universidad de las Américas organiza residencias artísticas, proporcionando a los creadores espacios de desarrollo y herramientas para la creación. Para ahondar en este tema, voy a conversar con Juan Pablo Corbalán, decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción de la Universidad de las Américas, y con Fernando Portal, director del Núcleo de Lenguaje y Creación. Quiero partir preguntándoles en qué consiste el Núcleo de Lenguaje y Creación y cómo apoya a las y los artistas que quieren desarrollar sus proyectos. Es cierto que la universidad, y ahora se renovó su plan de desarrollo estratégico, incorpora la interdisciplina como foco. Entonces nosotros tratamos de hacer esa pasada de lo teórico a lo práctico.
y eso es algo que Ya. se reúne en las carreras y las inquietudes que tenemos en la facultad, ¿cierto? Entonces esta disciplina se mezcla en ciencia y arte, se mezclan y se mezcla la investigación con la creación. Eso es lo que nosotros promovemos y a través de las residencias, por ejemplo, en el núcleo de lenguaje y creación se cruza esta práctica y esta teoría, pero se cruzan también estas miradas. Perfecto. ¿Y ustedes por qué creen que es importante abordar desde esta perspectiva interdisciplinaria? La interdisciplina propone, en el fondo, explorar estos límites, estas interfaces, estas áreas intermedias, digamos, de los conocimientos para poder ahí generar nuevas herramientas y formas más sistémicas e integrales de ver el mundo y de enfrentarlas, ¿no? Desde los conocimientos específicos. Creo que la pregunta más específica que nosotros hemos desarrollado con la residencia es cuál es el rol que el arte, cuál es el rol que el arte como conocimiento juega en esta búsqueda, este fomento de la interdisciplina, ¿no? Y la hipótesis que hemos desarrollado con el programa de residencia tiene que ver con que el arte puede cumplir una condición convocante, y es ahí que en el fondo el proyecto de residencia, no teniendo nosotros en la facultad una escuela de arte, lo que hace es efectivamente invitar a un artista que tenga un proyecto de investigación y ponerlo en contacto con investigadores y profesores de las distintas carreras creativas, pero también de ciencias y humanidades que están en la universidad, ¿no? Y desde ahí provocar ese tipo de diálogo. ¿Cuál sería el llamado que ustedes le harían a los futuros creadores que quieran llevar a cabo sus proyectos en una residencia interdisciplinaria? Bueno, efectivamente hacemos un afectuoso llamado a todos los creadores e investigadores a distintas instancias que hemos promovido y hecho un esfuerzo de abrir. Entonces eso va desde las residencias que están alojadas en el núcleo de lenguaje y creación, pero también hay colaboraciones con el Centro de Producción del Espacio, que se preocupa justamente de eso, de cómo producimos espacio, ¿cierto? Y del tema urbano. Todas esas posibilidades están abiertas y es una invitación efectivamente para seguir abordando estas posibilidades de forma que podamos realmente a través de la creación y la investigación realizar un cambio y un aporte a nuestra sociedad. Bueno, ni más ni menos, está hecha la invitación, está hecho el llamado. Así que muchísimas gracias. Los pioneros de la exploración se aventuraron a tierras indómitas con diversos objetivos. Pero ¿qué pasa si se vuelve a explorar lo ya explorado? ¿Este segundo aventurero recorrería los mismos senderos? ¿Vería las mismas cosas que su predecesor? El artista, poeta y abogado Martin Gavins hace eco al llamado que una vez hizo Ernest Shackleton y publica un anuncio en un periódico local para convocar y encontrar testigos e historias que revelaran su investigación sobre la historia de la construcción de la carretera austral. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Emilia? Muy bien, ¿y tú? Quiero hablarte sobre el proyecto que trabajaste en el núcleo Lenguaje y Creación. Tu obra Caminos Australes muestra el resultado de tu investigación acerca de la construcción de la carretera austral. Cuéntame, ¿en qué consiste tu proyecto y cuáles fueron las inquietudes que te motivaron a realizarlo? Yo soy poeta, o poeta y artista, y siempre tengo inquietudes de vincular mi trabajo con ciertos aspectos de la historia de Chile, incluso de la contingencia. Y a partir del año 2018, un año antes de que se realizara la residencia en el núcleo Lenguaje y Creación, empecé a trabajar vinculando mi trabajo con los caminos. Empecé a hacer muchas travesías y viajes por los caminos de Chile y Argentina en ese año. Aquí estamos, Raúl Marín Balmaceda, el primer asentamiento de Aysén. Quizás el más aislado de todo. El río lo remontaba navegando en bote hacia arriba del continente. Dura la vida. Dura, dura. Aquí, en los caminos australes, ha habido de todo. Hoy día nos tocó lluvia, viento, casi nos bota el ripio suelto. Ahora vamos llegando al lago General Carrera, el lago Chelenco, lago de tempestades. Y vamos a ver qué pasa. Coincidentemente, Fernando Portal, Juan Pablo Corbalán y el Cole Abasolo me invitaron a ser el primer artista residente del núcleo Lenguaje y Creación
en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de las Américas, lo primero que se me vino a la cabeza como propuesta fue justamente investigar la carretera austral. Y yo quería saber quiénes estuvieron en las faenas, cómo se abrieron las sendas, a quién le debemos esa obra realmente. Y a partir de eso, por supuesto, como poeta, como artista, tratar de construir algún tipo de metáfora con todos esos hallazgos. Y el primer hallazgo fue que la carretera austral fue construida en su inmensa mayoría por obreros civiles, que fue soñada primero como una obra civil, como un clamor para lograr conectividad con el resto de Chile. Ese linaje civil para mí fue muy revelador para situar mi trabajo en esas antípodas que permitieran disputarle este territorio prácticamente indisputado que tenía el dictador en relación con esa obra tan importante para también el imaginario colectivo nacional. Oye, bueno, y en la exposición de Caminos Australes mostraste también una de tus obras más icónicas, que es la bandera negra, ¿no? Esa bandera surge justamente de una performance que se puede ver en YouTube, que se llama Post Tenebras Lux, y ahí entonces utilicé la bandera negra por primera vez como fondo de escenario. Para mí siempre fue un símbolo más bien, yo te diría, de tristeza, de luto, más que de rabia o de violencia en su origen. Y entonces vino el estallido, una semana después. Y el día sábado 19 de octubre en la mañana, La Paz me contacta desde México y me dice que los músicos de Chile quieren sacar un comunicado apoyando el estallido y si pueden usar entonces estas imágenes, que en rigor son 2 banderas. Por supuesto que totalmente fuera de mi control e incluso de mi deseo, en el sentido que yo no lo busqué, yo no la hice para eso. La historia de Chile se la apropió y conectó de una manera increíblemente perfecta en un sentimiento. Entonces también adquirió ese otro sentido un poco más también de bandera de lucha. Y bueno, en fin, fue un fenómeno increíble, digamos. Soy Paulina Soto Lavé. Estamos en la Sala Medina de la Biblioteca Nacional en Santiago de Chile. Una de las primeras invitaciones a que podamos abrir esta tremenda bitácora denominada la Carta Nacional. Tiene el escudo histórico original. Lo primero que vamos a empezar a observar es que estamos en un territorio que ha ido cambiando, modelado por los seres humanos. Es como que lo que menos ha cambiado es la naturaleza y sin embargo nosotros hoy día podemos suponer o aceptar que lo que tenemos aquí nos ha modelado nosotros y nos ha modelado también en la forma en que nos relacionamos con el territorio. Los signos convencionales y las referencias o toda esta nomenclatura visual que tiene este documento también es una invitación a cualquier artista que quiera jugar con esto que ahora sí creo que es lo más importante, que los mapas o la mapografía, la cartografía en un país como Chile ha sido sin duda un ejercicio hecho a pie y sin embargo tiene las pretensiones de la mirada del pájaro. Ese vértigo que yo creo que es el que comparten la mayoría de los artistas que están trabajando hoy día con esos mismos elementos son la invitación que nos hacen estos documentos. Y por lo tanto, las historias de derrotas épicas que nos dejaron inspiración de más de un siglo son evidentemente la invitación que los artistas acogen ya en la tercera década del siglo XXI. En su video ensayo The Laughing Alligator, Juan Downey va por un tiempo a convivir con la tribu Yanomami en la selva venezolana. Allí se observa el cruce y la tensión entre la civilización moderna y esta sociedad detenida en el tiempo.
Al ser una comunidad aislada, el acceso a su forma de vida es posible a través del registro de su cámara. Sin embargo, el acto de filmar produce una extrañeza disruptiva por parte de los aborígenes y al sentirse apuntados con arma, se disponen a atacar. La filmación es una ventana hacia una cultura invisible para el citadino común, pero la conciencia de ser grabados modifica el comportamiento que tendría esta comunidad en su estado natural. Es decir, el extranjero puede conocer algo desconocido a través de la tecnología, pero hay que tener en cuenta que su sola presencia altera la pureza de lo que se registra. Hola María Jesús, ¿cómo estás? Hola Emilia, ¿bien y tú? Oye, quería partir preguntándote algo así bien básico, que es que me cuentes de qué se trata tu proyecto sensible al código y cuáles son los temas que te impulsaron a llevarlo a cabo. Mira, el proyecto principalmente surge de una pregunta que es cómo podemos generar un proceso que sea creativo y crítico en donde se conjuguen procesos maquínicos y procesos humanos. Entonces, en esa investigación, fantasmagóricamente, de repente empezó a fantasmearme este hermoso bordado. Es un bordado chipío con higo de la Amazonía peruana. Y este bordado yo cuando lo conseguí simplemente sabía que eran como una materialización de visiones de ayahuasca. Mucho más no sabía y eso ya a mí como que me explotó la cabeza. Lo bonito es que luego esto sirve como una guía para el canto. Entonces todo este constructo se volvió muy atractivo como algo que podía ser trabajado mediante nuestras tecnologías como occidentales. Queríamos trabajar con cobre porque es un material que es como histórico en Chile. Entonces la idea fue obtener muchas imágenes de yacimientos mineros de cobre en Chile y también muchas imágenes de mallas de cobre y de circuitos de cobre. Entonces, bueno, este proceso fue hecho por el arquitecto Juan Pablo Torrealba. Juntos lo que hicimos fue hacer familias de imágenes y luego escogí a estas familias, lo que hicimos fue llevarlas a alto contraste y él generó un circuito para que estas imágenes se volvieran una imagen sonora. Rayito. A mí personalmente no me hace mucho sentido el arte por el arte. Me parece que es interesante, pero creo que se activa cuando se pone en tensión con otras disciplinas, se contamina, y así también como el arte va contaminando otras disciplinas, de una buena manera, en un buen sentido, me refiero con contaminación, pero atendiendo a que esta es una manera que el conocimiento se siga generando. Hay mucha cosa hecha y considero que en la medida que el arte interrumpa ciertos procesos, activa otros procesos. Para mí fue una obra que yo hice por una terapia personal, de sacarme encima de la cabeza toda información preconcebida del arte. Ahí apareció por primera vez la terminología para mí, el concepto de una bolsa de papeles en la calle, en un hábito urbano. Y pues llevarla dentro del museo era transformarlo en otra cosa y era hacer un concepto. Iba Frey a inaugurar una exposición de arte chileno de los bancos, la colección de los bancos. No podía el presidente ir a subir las escaleras atravesando todas estas cosas horribles. Y al otro día se levantó una vez y fue al museo y dio una orden de reponer todo de nuevo. Pero ya estaba todo arrumbado en una bodega al lado, en el segundo piso era todo. Esta exposición se hizo en el segundo piso.
estaban guardadas todos los yesos, todas esas esculturas griegas. Claro. Entonces, pescaron estas cosas y la tiraron para adentro, entonces enrollaban estos chorizos en la figura de yeso, y era espectáculo impresionante. Esa es la otra foto que hay. Esa es la otra foto que hay, la más importante de todas. Entonces yo hice abrir esa sala, yo la hago aquí, ya dejé la puerta abierta y si aquí miras para adentro. Todo lo que... Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Emilia? Bien, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Quería que me contaras un poco de qué manera los procesos creativos pueden pasar como partir en la virtualidad, ¿no? Y llegar a una cosa material y concreta, para que me expliques un poco de qué se trata eso. Yo hace rato que hago como trabajo con cosas digitales que creo que en general vienen de experiencias concretas, ya sea que las viví o no. Entonces, no creo que exista como la virtualidad sola, digamos, y siempre he tenido mucha sospecha de eso, porque lo encuentro medio platónico. Siempre he jugado un poco entre las dos cosas, digamos, ya sea que los referentes sean reales, digamos, grabados y que conversen con cosas virtuales o no, y que se dé como una dialéctica entre cosas reales y cosas virtuales. Oye, ¿y con qué se encuentra la gente cuando va a tu exposición? Esa exposición fue rara porque fue una exposición del 2020. Pensé mejor, pensemos cómo se puede aplicar esto que me interesaba en el trabajo de virtual real a una muestra. Y que fuese una muestra en ese sentido que se pudiese ver virtualmente y que se pudiese ver en vivo, pero que no fuesen experiencias que una cosa no fuese el reemplazo de la otra. Y si tú te metías al canal de YouTube, había una televisión en la mitad de la muestra que tenía una versión virtual de la galería. Y si tú chateabas en el live stream de YouTube, tu live stream salía en la galería. Entonces, pasaba con eso cosas bien interesantes porque, en el fondo, para mí como artista, ver por live stream a gente que va a ver la muestra normalmente no es la posición en que está ahí como artista. Normalmente como artista tú pones cosas y después se exhiben, pero eres tú y tu trabajo el que se observa. Porque de repente era una exposición para ser vigilada, no sé, pues son estas coincidencias del COVID de ese año, pero tuve un familiar con COVID más o menos grave, me acuerdo, y había que llamar para cerciorarse de cómo estaba sin poder verlo. Tiempo después me di cuenta que la muestra también era una muestra que estaba hecha para ser vigilada en ese sentido, cuidada. Si pudiera definir la sensación que me deja el capítulo de hoy, es que siento el llamado a la aventura. El explorar, el experimentar, el no saber qué nos vamos a encontrar, provocan que las experiencias vitales sean muchísimo más estimulantes. Luego de la conversación con Martín, María Jesús y Cristóbal, veo muy claramente que el camino hacia la culminación de sus proyectos fue tan increíble como el resultado final. Tenemos que aprender a otorgarle valor a los procesos, no tener miedo a equivocarnos, al ensayo y error, a desviarnos del camino. Al final, se trata de disfrutar el viaje.